Buenos días amigos, bienvenidos a Despierta RD en esta mañana del martes 23 de junio, a pocos días para la realización de los comicios en la República Dominicana y seguimos aumentando el número de días en cuarentena desde que inició la pandemia del COVID-19 y sobre todo desde que impactó en la República Dominicana. Junto a mí esta mañana, como siempre, Julio Vargas, mientras Ana Mercy Otañez se encuentra de licencia. Buenos días, Julio. Buen día, Cristian. Hay que decir que muchas personas ayer se trataron de comunicar conmigo de manera muy preocupada por la salud de nuestra compañera Ana Sí, Mercy. claro. Fue una mala pisada que hizo Ana Mercy. No es nada por No, COVID ni no, nada por el estilo. nada por ese estilo. Sin embargo, sí fue una mala pisada y le han recomendado reposo. A Ana Mercy la tendremos, Dios mediante, ya a partir de la próxima semana de nuevo con nosotros. A ustedes, gracias por la sintonía, como siempre decimos, preparados para brindarle el mejor contenido informativo, noticioso, de interés y de opinión de aquí a las 8 de la mañana, 2 horas de información para que ustedes inicien su día de la manera más actualizada posible. Cristian Cabrera. Sí, tal y como adelantas, muchas cosas por debatir. Ayer el Congreso de la República aprobó el presupuesto complementario para la propia República Dominicana y para su uso en nuestro país. Ayer también, vía resolución, el Ministerio de Salud Pública ordenó el uso obligatorio de mascarillas en los ciudadanos dominicanos, una disposición que evaluaremos más adelante. Así también siguió la discusión respecto a la encuesta Gallup y cómo ésta sigue impactando en el mercado electoral, sobre todo en momentos en que mañana saldría la encuesta Greenberg, Diario Libre, que es una también de las más reputadas en el país, y podría salir en los próximos días, antes del sábado, que es la fecha límite para la publicación de encuestas. También podría salir la Mark Penn, lo que podría, sin lugar a dudas, moldear y dar una idea real de cuál es el escenario electoral, sobre todo aterrizándolo a este 5 de julio, que muchas cosas podrían y se espera que pasen en lo adelante. Realmente es un escenario muy interesante esta penúltima semana, esta semana previa a la semana de las elecciones, con esta situación de las encuestas, porque como tú dices, los resultados de la Gallup de ayer causaron mucho revuelo, obviamente a quienes estén contentos con ellos, quienes estén a favor o en contra, pero habría que ver si la de Diario Libre de este miércoles va a presentar números iguales o parecidos o totalmente distintos a los presentados por la Gallup. Hay que decir que el día de ayer también salió CID Latinoamérica, Sí, que es Latinoamérica. portada en todos los periódicos y que presenta, como decíamos ayer, la evolución que ha tenido Gonzalo Castillo como candidato desde febrero, un crecimiento sostenido hasta el momento. Hoy le da CID Latinoamérica un 44% a Luis Abinader, un 43% a Gonzalo Castillo, un 9% a Leonel Fernández, un 3% no votaría o está indeciso y un 1% a Guillermo Moreno. A mí me parece, realmente me parece, que las encuestas no están marcando bien a Leonel Fernández. Yo realmente no creo que Leonel Fernández, no es que llegue a un 20, no es que llegue a un 15, pero tampoco está por debajo del 10%, a mi parecer. Tú sabes que el tema de la percepción de X o Y candidato, en este caso tú hablas de Leonel, es un tema que influencia mucho y por eso también, por eso siempre es bueno ver la ficha técnica, incluso la forma en que se esquematiza la pregunta, el orden en que aparece, si aparece, porque a veces dejan la respuesta libre al usuario Exacto. para que sea quien escoja. Y todo eso son mecanismos que sin lugar a dudas pueden alterar el resultado final en un estudio de mercado, porque básicamente una encuesta es un análisis de un producto posicionado en el mercado, en este caso un producto político, en este caso que tiene ciertas pasiones y conlleva consigo ciertas pasiones. No es lo mismo ver cómo está en el mercado, sin que valga la cuña porque no nos dan un peso, Coca-Cola versus Pepsi, a ver cómo está Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández. Todo eso, sin lugar a dudas, crea un esquema y una cierta percepción. Por eso, el peso de la encuestadora Gallup es tanto porque históricamente ha tenido, vamos a decir así, que cierta asertividad. Por eso el peso de la encuestadora Greenberg, que fue quizás la que más acertó en el certamen de 2016, es tan importante. Y por eso la orientación del historial de las firmas encuestadoras, y fíjense algo, no solamente la última presentación,
sino también en cómo puede ir variando los números y cómo puede ir manejándolos de una presentación de datos hacia otra. El caso de CID latinoamericana, que salvo en el 2016, creo que no ha tenido un nivel de asertividad tan grande como lo ha tenido Gallup y como lo ha tenido la propia Greenberg. Incluso Mark Penn podría decirse hasta cierto punto. El problema con Mark Penn es la inflación de los números de indecisos a cierta altura de juego, pero es lo que veremos en los próximos días, sin lugar a dudas, una guerra de encuestas donde cada uno de los candidatos tratará de poner sobre la mesa la que más le convenga y donde también los medios y los grupos de opinión, los espacios que sí tienen cierta reputación y por eso vuelvo y refiero a las antes mencionadas encuestas, al no estar afiliadas a una organización política de manera perenne, sino que puede hacer trabajos particulares y publica con el prestigio, acompañando el prestigio de un medio de comunicación, evidentemente eso le da cierto peso y también le obliga a jugársela y publicar datos reales y no acomodados a X o Y ¿Tú sabes personas. por qué yo hago tanto énfasis en la evolución que han tenido los candidatos y me quedo tanto con el dato de la evolución? Porque me parece realmente orgánico este movimiento que ha tenido en la simpatía popular, no solamente Gonzalo Castillo, también Luis Abinader, también Leonel Fernández. Hay que decir que las encuestas están midiendo la evolución desde febrero. Recordemos que en febrero estaba la situación de la postergación de las elecciones municipales, el descontento en su punto más alto con el Partido de la Liberación Dominicana por parte de una gran mayoría de la sociedad, y Leonel Fernández y Luis Abinader marcaron muy bien en ese momento. Luis Abinader tenía un 50 sólido del porcentaje de la intención del voto o de la preferencia del electorado. Leonel Fernández salió con un 20% que debe verse como un logro por la forma en la que salió y por las razones que salió del Partido de la Liberación Dominicana y por el contexto sociopolítico que vivió en ese momento. Además de eso, sabemos que en ese momento Gonzalo Castillo se veía como un candidato impuesto, como que se había pasado por encima de todo el mundo dentro del PLD y que se le quería imponer un candidato a la población, por lo que se entendían esos niveles bajos de popularidad o de aceptación que tenía en febrero. Pero como hemos visto, esta línea de evolución que ha tenido Luis Abinader se ha mantenido entre un 50, un 45, un 40%, que realmente yo me quedo con esos números. Gonzalo Castillo ha crecido desde un 20 hasta un 40, realmente no creo que tenga el 40 todavía, y Leonel Fernández cae de un 20 hoy a un 9%, según por ejemplo la CID Latinoamérica, que como digo no creo que tenga un 9%, yo creo que Leonel está entre un 10 y un 12% de la aceptación. Pero este comportamiento que nos refleja a nosotros como sociedad, bueno, que realmente las estrategias que ha tenido, no el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sino el gobierno para posicionar el candidato, han sido efectivas de una u otra forma. Hemos criticado, e incluso la oposición ha criticado en ya bastantes ocasiones, el hecho de que estén utilizando políticamente la situación de la pandemia del COVID-19, que para nadie es un secreto, quien la ha aprovechado más ha sido el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y la prueba está en que los propios candidatos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido Revolucionario Moderno, tuvieron que salir en determinado momento a las calles a hacer lo mismo que le criticaron al candidato oficialista. Tuvieron que salir a hacer actividades públicas, políticas, a hacer donaciones, a hacer todo este tipo de cosas que estaba haciendo Gonzalo Castillo y que le ha dado ese crecimiento que ha venido marcando en la línea evolutiva de los candidatos desde febrero hasta este mes de junio. Por eso es que yo me quedo justamente con ese dato y por eso hago tanto énfasis en eso. Y yo creo que el PLD está tan claro de la situación que por eso está apostando a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tendrían más días para poder seguir con esta maquinaria, con estas estrategias de asistencialismo, con esta estrategia de darle salchichones, como dicen, al pueblo dominicano, de ir a votar, de violar los toques de queda, porque ciertamente lo están violando, porque la declaración de Gonzalo Castillo de que ahora el PRM no lo quiere dejar de ayudar, eso es una declaración de impunidad, eso es una declaración de que yo hago aquí lo que yo quiera como candidato y a mí nadie me puede decir que no. Yo sencillamente creo que ya debemos esperar
Por suerte descansaremos a partir del próximo fin de semana de la contienda, al menos de la guerra de encuestas que se vive en los medios de comunicación. Eso es natural de la época. Por eso digo, y por eso lo reitero siempre, incluyendo, y para eso incluyo a las propias firmas encuestadoras en las que yo creo y en las que yo, digamos que coincido cuando hace un planteamiento aún no esté acorde a lo que creo. No se deje orientar su voto sobre la base de lo que plantea X o Y encuesta, porque encuestas que den favorito a Juan de los Palotes, al partido licuador o al partido nevera, siempre habrá y siempre podrá tener el favor de quien la pague. En algunos casos, las más reputadas no logran o no permiten que eso se produzca, y el descrédito también de aquellos que se ven afectados por los resultados de una encuesta siempre estará presente, pero no se lleve de encuestas y vote por su convicción, por quien usted entienda ha de ser la mejor solución para la República Dominicana, que tenga los mejores planteamientos para la República Dominicana, que vaya acorde con sus propios intereses también. No es egoísta votar por quien esté acorde con sus intereses, porque sus intereses precisamente son los que le permiten tener diversas miradas y es parte también de lo que se vive en democracia. Miren, en otro tema, ayer el Congreso Nacional, especialmente el apartado de la Cámara de Diputados, vivió momentos relativamente álgidos, pero también muy importantes, sobre todo en la circulación de dos proyectos de ley. Uno de ellos era el relativo al presupuesto complementario de la Nación, que como siempre se conoce en las últimas semanas de junio o primeras semanas de julio, es decir, antes de que concluya la primera legislatura del año. Y también por el otro lado está la discusión sobre el 30% y su entrega a los trabajadores de los fondos, de los ahorros en los fondos de pensiones. Ambos proyectos fueron aprobados, con la diferencia de que el proyecto de reforma al presupuesto de la Nación, o mejor conocido como presupuesto complementario, ya fue enviado al Poder Ejecutivo y queda inmediatamente convertido en ley cuando el presidente de la República lo promulgue, y si no lo promulgue en unos 15 días. Por otro lado está la situación de que el de las AFP quedó engavetado, o más bien pasa ahora al Senado de la República, donde se supone el voto de los 32 senadores que tenemos en nuestro país debería ir a primero la evaluación del proyecto y posteriormente a la discusión del mismo y votación en favor o en contra, conforme a lo que ellos entiendan. Pero en ese Senado de la República cursaba también un proyecto de un 20% de la entrega de los fondos de pensiones. ¿Por qué traigo esto a colación? Yo les había dicho a ustedes desde el principio que la politiquería se iba a hacer presente y que no se hicieran cocote, como se dice en buen dominicano, con el 30% de los fondos de pensiones y la entrega a los trabajadores. Y eso tiene una base, señores. Estamos en un proceso electoral, estamos en un proceso proselitista, estamos en un momento donde los ojos de muchos trabajadores dominicanos están puestos en lo que pasará con ese 30% y sobre todo, digamos así, validado por una crisis económica que tenemos hoy día, una crisis económica que se siente sobre todo en la población más vulnerable, aquella que está en la pobreza y en la extrema pobreza. Pero no nos hemos dado cuenta de que nos están queriendo vender el proyecto como un proyecto aprobable, como un proyecto viable, y no es así. ¿Por qué no es así? Más allá de las discusiones de que si afectará la economía, de que si logrará un cambio, si logrará hacer que la República Dominicana y sus habitantes tengan más dinero en la mano, si la inflación o demás, yo lo llevo al panorama político. ¿Usted cree que más allá de la presencia mediática y la exposición mediática de muchos de esos candidatos que hoy venden el proyecto como la panacea, como la solución a los problemas de los dominicanos, cuando no es más que hacerte pagar a ti por la crisis propia que tienes hoy día,
y que no fue culpa tuya, evidentemente, no fue culpa de nadie, nadie se esperaba esto, pero usted cree que esos diputados se enfrentarán a los intereses de la propia gente que en muchos casos le patrocina. Si no fueron capaces de buscar una alternativa para enfrentar al poder gubernamental, excluyendo al voto PLDista aquí, que veo que la aprobación fue de 12 PLDistas, o sea, 12 miembros del Partido de la Liberación Dominicana, diputados del Partido de la Liberación Dominicana votaron a favor del proyecto para que se aprobase. ¿Ustedes creen que enfrentarán a las administradoras de fondos de pensiones que financian una buena parte de las campañas, cuando no de ellos como candidatos a diputados y a senadores, que es la Cámara donde va próximamente, de los presidentes y de los candidatos presidenciales y esos grupos que también influyen y que tienen una actividad política mucho más ejecutable? Pero ok, vamos a ponerlo en el caso hipotético de que en el Senado de la República participen 16, que es la cuota mínima, y 9 voten a favor, que por demás hay que decir que es un Senado que está compuesto por 30 diputados, si mal no recuerdo, del Partido de la Liberación Dominicana. Apenas 2 o 3 opositores hay en ese Senado. Si 9 votan a favor, con el quórum mínimo, ¿usted cree que habrá finalmente aprobación en ese sentido? ¿Usted cree que el presidente de la República promulgará esa ley? ¿No la observará, no la objetará antes de que pueda ser aplicada? Indudablemente yo creo que no habrá tal aprobación final del 30% de la administración de los fondos de pensiones, y he dicho aquí con anterioridad que es una carga que en ese presupuesto complementario que se aprobó también ayer y que sí queda establecido como ley, inmediatamente el Poder Ejecutivo lo apruebe, ahí sí debió estar incluido, ahí sí debió verse y juzgarse y evaluarse, sopesarse los puntos que planteaba para que sea el Estado que tenga en sus manos la subvención de aquellas personas que tienen dificultades económicas y que repose sobre los hombros del Estado al que le pagamos impuestos, al que le pagamos una gasolina carísima cuando todavía en el mercado internacional el precio del barril está casi igual en las últimas 3 semanas. Entonces, cuando no tomamos esto y no evaluamos las consecuencias de esto que se plantea y no evaluamos alternativas a lo que se plantea y solamente se encarrila como el burro con dos cartones aquí en la cabeza para mirar a un solo camino, podemos tener problemas. Y sobre todo que en la vida política dominicana yo no creo que esos senadores, salvo que el presidente le diga, no, apruébenlo, que yo lo objeto cuando llegue aquí, yo no creo que esos senadores se la jueguen, sobre todo que no tienen un solo proyecto más de importancia por conocer antes que culmine la legislatura a mediados del próximo mes. Es posible que el Senado no vuelva a sesionar, salvo un proyecto de urgencia o la extensión del estado de emergencia que inicia o que debe ser pedida antes de este jueves en caso de que logre un acuerdo o no sé qué pasará con eso. Es muy probable que el Senado no vuelva a sesionar y que el proyecto en automático se caiga. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora que tú mencionas a los congresistas, y tal vez se vea un poco forzada la conexión, hay que recordarle a la población dominicana, y ya pasando a otro tema, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Hay que tener en cuenta a la hora de votar por quién usted va a votar y cuáles son los intereses que defiende esa persona por la cual usted va a votar, y más cuando van al Congreso. ¿Por qué? Para tratar de evitar situaciones como la de hoy en día en la Cámara de Diputados, que están aprobando un proyecto que saben que no tiene futuro, que saben que no es viable y que saben que lo que más puede hacer es hacerle daño a la sociedad dominicana. Amén de que usted quiera utilizar esos chelitos de los fondos de pensiones, amén de que usted entienda que eso es lo que debe pasar, amén de que usted crea que es conveniente porque le va a resolver según usted un problema actual o inmediato, amén de eso. Pero hago este énfasis porque el día de ayer el señor Antonio Marte, de CONATRA,
advirtió que en los próximos días estarían haciendo una asamblea para decidir si subían o no el pasaje. Otra vez, ustedes recuerdan que desde que inició la situación de la pandemia en la República Dominicana, los choferes, los pocos que quedaron circulando y trabajando, porque hay que decirlo también, violaron la ley, violaron el estado de emergencia, porque se supone que no debían trabajar, pero siguieron trabajando. Ahora que pueden trabajar con el permiso del gobierno, quieren costear o quieren hacer que el pasajero costee las pérdidas que han tenido en ese sector. No solamente ese sector ha tenido pérdidas, la República Dominicana, todos los sectores se han visto afectados, duramente afectados por la paralización de la economía a través o a raíz de la pandemia. Pero yo no sé si ustedes saben que el señor Antonio Martes es candidato a senador por Santiago Rodríguez. Sin embargo, usted como votante de Santiago Rodríguez, que sé que tenemos un buen nivel de sintonía allá, y aprovecho para enviarles mis saludos, a usted votante de Santiago Rodríguez tiene que tener en cuenta a la hora de votar, si entiende que debe votar, yo no soy quien para influir en su voto, tampoco quiero hacerlo, pero tenemos que votar conscientemente y saber que Antonio Marte piensa como empresario, no piensa como dirigente del pueblo. Porque si él pensara como dirigente del pueblo, no solamente pensar en la población de Santiago Rodríguez, sino también a nivel nacional, y no se pusiera a querer subir los pasajes para cargar aún más a una población, a una sociedad que viene realmente lastimada, golpeada por la situación del coronavirus y que le han subido ya los pasajes. Porque ¿qué es lo que quieren hacer? Llevar los pasajes a 100 pesos. Cuando hemos tenido reportes e incluso desde las emisiones de Noticentro, nuestros periodistas han consultado ya en varias ocasiones a los usuarios del transporte, quienes les han confirmado que los pasajes en las rutas interurbanas y urbanas han subido hasta el 75%. Es decir, si a usted le cobraban 25 pesos, le están cobrando 50, 75 pesos por un pasaje. ¿Y cuál es la excusa que dan? Que no pueden montar los 6 pasajeros. Pero señores, nosotros tenemos una ley muy reciente, por cierto, la ley 63-17, que regula o que está llamada a regular esa situación. No solamente la del alza de los pasajes, sino también la del propio uso del transporte público y que indica que no debe subir 6 pasajeros en un carro de concho que por demás se está cayendo a pedazos. Porque usted está pagando un servicio caro, incómodo y arriesgado. Porque, es caro en su precio normal. Exacto, incluso. en su precio normal y arriesgado porque cuando viene a ver otro chofer te desmonta de ese carro y se pone a pelear con el que te montó, por las razones que entiendan, porque es pirata, por lo que no le tocaba el turno, por lo que sea. Tenemos una ley que está llamada a legislar eso, tenemos un marco jurídico excelente en ese sentido, pero no tenemos autoridades que lo apliquen, porque cuántas veces no hemos nosotros hecho el llamado aquí en Despierta RD, a través de Noticentro, a las autoridades del Intran, para que tomen cartas en el asunto. ¿Cuántas veces no se ha reunido Francesca de los Santos, directora del Intran, con los mismos transportistas para tratar este tema? ¿Y en qué ha quedado eso? ¿Cuáles han sido los resultados de esas reuniones? Nada, en el aire. No tenemos una respuesta final ni siquiera de las autoridades ni tampoco de los propios transportistas que aprovechan cualquier excusa para querer subirle los pasajes a los usuarios del transporte público. Por eso les digo que a la hora de votar hay que saber cuáles son los intereses que defienden nuestros congresistas y nuestros candidatos. Si es cierto que Antonio Marte va a legislar a favor no solamente del pueblo, de la demarcación por la cual él es candidato, sino por el pueblo en general, porque aunque usted sea representante de una localidad, en ese congreso se conocen proyectos de ley que afectan directa o indirectamente a toda la población dominicana. A toda la población dominicana, y con situaciones como esta, y con decisiones como esta de Antonio Marte y de los demás sindicalistas que apoyan esta decisión de subir el pasaje, nos están afectando a todos. Porque usted podrá decir, bueno, Julio, tú no usas transporte público. Bueno, realmente no lo uso en este momento, pero lo llegué a usar. Pero mi familia lo usa,
mis amigos lo usan, compañeros de trabajo lo usan. Y últimamente, aunque yo no lo use, no puedo quedarme callado ante una situación que me parece ilegal, incorrecta y no justa. No puedo cerrar la boca ante esa situación que yo estoy viendo porque nuestra responsabilidad como periodistas es esa, denunciar lo que está mal, hacernos voz de quienes no la tienen. Y los usuarios del transporte público en este país no tienen voz, no son escuchados, ni siquiera son respetados, ni por parte de los transportistas, ni por parte del gobierno, ni de las autoridades del sector. Porque, repito, ¿cuántas veces hemos estado esperando o nos hemos quedado esperando a una acción, una reacción de Francesca de los Santos y del Intran con esta situación de los pasajes? Porque se supone que la ley 6317 regula esta situación y dice que los pasajes serán subidos o serán aumentados tras una discusión del Intran con los empresarios del transporte. Pero aquí se siguen tomando decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de los sindicalistas del transporte, que no consultan a nadie, y cuando son cuestionados por la prensa, por los medios de comunicación, ni siquiera por las autoridades, es más, ni siquiera por Proconsumidor, por los miembros de la prensa, lo único que saben hacer es dar la excusa de que la gasolina subió. Pero ustedes tienen subsidio también de combustible, y a ustedes nunca se les ha cuestionado por eso. Y hay que ver qué tan justa es la tarifa del pasaje que ustedes están cobrando a 25 pesos, en algunas rutas 30 y 40 pesos, sin pandemia, porque eso es otra cosa. Hay rutas aquí en el país que te cobran más de lo establecido desde antes de que estuviera la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Y el gobierno, bien, gracias. Y el Intran, bien, gracias. Sabemos que es una institución relativamente joven, pero ya tiene el tiempo de haber organizado ese sector y de haber organizado la propia institución para poder ejercer sus funciones de manera libre, de manera rápida, de manera eficiente. Y todavía estamos esperando una respuesta del Intran. Todavía estamos esperando reglamentos para la ley, que no han sido publicados y que no han sido establecidos. Entonces, ¿a qué vamos a esperar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el usuario dominicano? ¿O es una estrategia del gobierno para que utilicen los transportes públicos, el metro, el teleférico? Bueno, que me lo digan y así yo no peleo. No, y también tendría entonces que suplir todas las rutas que no abarca OMSA, teleférico y metro. Exactamente, Porque que no dan la respuesta completa. Si bien es cierto que el servicio de esas tres instituciones son buenos, el caso de la OMSA quizás es el más cuestionable de los tres por la incapacidad en términos logísticos, no tienen a veces vehículos suficientes para poder transportar a la gran cantidad de personas. Se dañan en medio de la ruta. Claro, a la gran cantidad de personas que atraviesa la capital, sobre todo, y muchas zonas del interior, sobre todo aquellas urbanas y centros de ciudad, evidentemente eso provoca que los usuarios del transporte que tienen que moverse y desplazarse a sus trabajos, obligatoriamente hagan uso del otro tipo de transporte, el transporte público no estatal. Sin lugar a dudas, esperamos que este problema se solucione. Yo no creo que haya voluntad política suficiente en nuestro país para que haya una solución de eso. Tanto así que hubo una aprobación de una ley muy discutida, con 1.500 aspectos, pagándole a no sé cuántos asesores y profesionales en materia de transporte y viabilización, y ni siquiera se ha iniciado bien con el tema de multar a aquellos que no usen el cinturón. Ni siquiera se ha ajustado el tema de las multas. Y sin lugar a dudas, creo que la deficiencia ha estado ahí, de raíz, desde el inicio y desde la voluntad política que ha faltado para la aplicación de la ley. Miren, ayer el ministro de Salud Pública, en su habitual rueda de prensa de las mañanas, donde actualiza sobre cómo ha ido el COVID-19 en nuestro país, sobre todo en lo que a contagios y a muertes se refiere, anunció que vía resolución, la resolución 16-2020 del Ministerio de Salud Pública, se multará a aquellos que no utilicen mascarillas en las calles. Y la multa va desde un salario hasta 10 salarios mínimos del sector público, es decir, 100,000 pesos, desde 10,000 hasta 100,000 pesos, ya que el salario mínimo público
establecido en nuestras leyes es de 10,000 pesos. Yo entiendo que esta medida, sin lugar a dudas, hace tiempo debió tomarse. Hoy es mejor tarde que nunca. Tomándose esta medida, pudiéramos decir que quizás la ciudadanía haga conciencia y se ponga una mascarilla que más que todo es para su propio cuidado, es para evitar el contagio. Sin embargo, hay que ver la legalidad de la resolución. No sé, salvo que en la ley de sanidad lo contemple, cómo desde un ministerio se puede emitir una resolución con alcance nacional y con, vamos a decir así, un régimen de consecuencias, en este caso, la aplicación de estas multas. Esperemos, en lo particular quisiera que se aplicase. El propio ministro la semana pasada hablaba y le exhortaba al presidente de la República que fuese por decreto instaurado el uso obligatorio de las mascarillas en nuestro país. Se le hizo caso omiso, como parece hacérsele siempre al ministro de Salud Pública en ese sentido, que es, digamos, que independientemente de los errores, de los hierros que ha cometido, es el experto, es el técnico en salud y es a quien debe ser escuchado para cualquier tema vinculado al sector salud, no el tema de la Administración General del Estado, pero sí debe ser una de las voces más escuchadas en este momento, que tenemos una situación sanitaria en nuestro país. Indudablemente, esperemos que esto pueda ayudar a fortalecer las medidas del Estado y sobre todo que con esto se eviten los casos de contagio. No es para que usted haga una vida normal, porque yo le he dicho siempre, incluso a mi familia lo digo, la mascarilla es un instrumento para que en caso extraordinario, en caso de necesidad extrema, usted la utilice y con eso evite el contagio del COVID-19 al tener que salir de las calles, repito, bajo una necesidad extrema, a suplirse de alimentos, a hacer una que otra transacción bancaria en caso obligatorio cuando no puede contar, digamos, con las herramientas virtuales, a cambiar un cheque que debe ser presencial, a esos tipos, a ir a su trabajo, a ese tipo de actividades, pero no es que usted va a ir a cherchar un fin de semana al malecón de Santo Domingo como lo ha hecho, o va a ir, como ocurrió, a grabar un video musical, un grupo de delincuentes y de falsantes. Incluso, yo voy más lejos, no va a ir a presentarse a un meeting o actividad política creyendo que va a ser o que se puso una capa de superhéroe por tener una mascarilla que en muchos casos ni siquiera cumple con los estándares mínimos de cuidado, y mucho menos a participar también de actividades públicas como la exposición de ayer de la Plaza de la Bandera. En ese sentido, lo que está mal para un lado está mal para el otro, y por eso entiendo que esta medida podría reforzar, podría ser buena en cierto aspecto, revisar lo legal y en caso de que deba ser decretada, que se decrete, que la tinta del lapicero del presidente de la República la pagamos todos y a final de cuentas se debe ser utilizada para firmar decretos que vayan en el mejor sentido y en la mejor aplicación, la mejor disposición de la salud de los dominicanos en este caso y del bienestar en sentido general. Por eso espero que quizás dándole por donde más le duelen a los dominicanos y poder asegurarse de que tenga un régimen de consecuencia aquel que no pague los 10,000 o 100,000 pesos que le toque pagar. Habrá que ver cuál será la escala utilizada para definir si le tocan 10, si le tocan 30 o si le tocan los 100,000 pesos. Yo espero que en lo adelante esto sirva de referencia para los dominicanos y que finalmente puedan entender que el uso de medidas preventivas para evitar el COVID-19 nos ayudará a reinsertarnos en la normalidad lo más pronto posible. Tú sabes que a mí, sin ánimos de JLP, tan temprano en la mañana. Ahí viene este hombre. Yo quiero saber, porque no sé si lo explicó, realmente no lo vi, cómo ellos van a hacer para garantizar el uso de mascarillas. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Será cuando usted vaya a un comercio, cuando usted vaya a un establecimiento, o será circulando simplemente por la calle? Si no hemos podido hacer que se respete el toque de queda y no tenemos consecuencias para esto,
¿Cómo vamos a hacer entonces para hacer valer esta decisión de las autoridades del sector salud? Además de eso, me parece una muy mala señal, y hemos criticado aquí ya innumerable cantidad de veces, el hecho de la falta de comunicación que evidencian tanto las autoridades del Ministerio de Salud Pública como las autoridades de la propia Comisión y el propio Poder Ejecutivo. ¿Cómo es posible que el ministro de Salud Pública de este país salga hoy pidiendo un decreto para utilizar mascarillas de manera obligatoria y mañana diga que es ilegal, o perdón, que es obligatorio utilizarlo sin tener una respuesta propia ni de la Comisión ni del Poder Ejecutivo? Bueno, por eso mismo quizás habrá sido la opción, digo yo, una alternativa, porque si no me dices tú dónde voy a conseguir el alimento, Pero lo ¿qué busco yo. mensaje da eso? Ah, pero ya eso es un problema completo del Ejecutivo y de la Exactamente, estructura del ahí aparato voy, estatal ese es el punto. en las acciones contra el COVID. Ese es el punto. ¿Qué mensaje le da a la población que el ministro de Salud Pública esté hablando a oídos sordos? Porque esta decisión que tomó el ministro de Salud Pública, lo más evidente es que la tomó él como ministro, que la tomó él como responsable del sector salud, pero que no vino, porque hay que decir una cosa, el ministro de Salud Pública no es invitado a todas las reuniones de la Comisión de Alto Nivel, no está presente en todas esas reuniones. Y hay que decir otra cosa, muchas veces ha sido desmentido e incluso le han puesto a pedir disculpas, no solamente por una situación propia del sector salud, sino por una situación política, a un ministro de salud en una situación como esta, que sigue hablando, repito, a oídos sordos. ¿Qué mensaje le da a la sociedad dominicana el hecho de que el ministro de Salud Pública haya tenido que, de alguna forma u otra, o de un sentido u otro, ponerse en los pantalones y tomar una decisión con una estrategia que realmente a mí no me parece efectiva? ¿Por qué? Porque el gobierno no ha demostrado tener la capacidad de control y la capacidad de un régimen de consecuencias lo suficientemente efectivo como para frenar el coronavirus con la medida que está tomando. Señores, ¿cuánta gente se siguen apresando por violar el toque de queda? Lo que pasa es que como ya no es atractivo, ya no genera morbo los medios de comunicación, y eso es un mea culpa que hay que hacer, no le están dando seguimiento a esa situación, pero en el fin de semana, lunes, domingo, apresaron 800 y pico de gente por violar el toque de queda. ¿Y cuántas van? Van más de 25.000 personas afectadas, apresadas por esta situación de la violación del toque de queda, que ahora es que le están poniendo multas. Eso es otra cosa. Decíamos aquí días pasados que han recaudado 10.000 millones de pesos en multas. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Qué van a hacer con el dinero de las multas de las mascarillas? ¿Quién lo va a recaudar? ¿Dónde va a ir ese dinero? Como decía Cristian, ¿cuál va a ser el criterio? ¿Se le va a dejar al criterio del juez la multa que se le ponga al ciudadano que no vaya con mascarilla? ¿Cómo será estipulada la gravedad de la falta de no andar con mascarilla? Repito, ¿cómo va a ser? ¿Será por el libre tránsito? ¿Será yendo a un establecimiento? Usted tendrá que tener la mascarilla dentro de su vehículo, con sus vidrios arriba y con su aire puesto, que me parece un absurdo realmente. Veo gente con la mascarilla dentro de su vehículo con todo cerrado y solo. Entiendo que no es necesario. Porque no es que usted va a vivir con la mascarilla 24 horas. No lo es. Hay escenarios en los que la mascarilla no es necesaria. E incluso todavía se está discutiendo la efectividad de la mascarilla, que eso es otra cosa. Hay tanta desinformación y aquí le hacemos caso. Aquí le hacemos caso a todo lo que nos dicen desde fuera, que ya no sabemos para dónde vamos a coger. Ahora están incluso la dexametasona, están proponiendo usarla, pero eso es una situación que se está estudiando todavía. Eso es algo que no está definido ni confirmado, ni siquiera por los Estados Unidos, que es nuestro mayor ejemplo de espejo. Y ya aquí se está recomendando el uso. Se recomendó el uso de la hidroxicloroquina. Y al principio eso era lo más milagroso. Eso estaba parando gente. Ahora no sirve. Y la República Dominicana no ha podido decir, nosotros estamos estudiando por nuestras propias vías y nuestros propios métodos el uso de la hidroxicloroquina. O estamos estudiando el uso de la metadona esa. O estamos estudiando el uso de otros medicamentos. Aquí hay una clínica en Puerto Plata que dice que está levantando gente del coronavirus y que está utilizando medicamentos baratísimos de $2
Y yo no he visto al gobierno ni siquiera nombrando o yendo con la comisión esa de alto nivel a la clínica de Puerto Plata a ver qué es lo que están haciendo, que están curando gente del coronavirus. Yo no he visto a nadie hablando de eso. Y cuando nosotros intentamos acercarnos a las clínicas, nos dijeron que debíamos esperar a tener la autorización del sector público, es decir, del sector del Ministerio de Salud, o que ellos debían esperar a tenerla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué es que estamos aspirando? Primero como sociedad y segundo como sistema. ¿Qué es lo que vamos a esperar? ¿A que esto se cure solo? ¿A seguir tomando medidas mediáticas solamente para callar el rumor público o el ruido que están haciendo en los medios de comunicación los propios casos de COVID-19? Porque nadie quiere salir de una gestión mal parado. Nadie quiere salir derrotado. Y yo entiendo que por un asunto de orgullo y de dignidad como profesional siquiera, el propio ministro de Salud Pública quiere tener un buen balance al final de la jornada. Cuando lo retiren o cuando todo esto pase, el mismo ministro quiere poder decir, yo actué bien. Y yo creo que una de esas se desprende, de eso se desprende la situación de la medida que han hecho de las mascarillas. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? Por eso yo decía aquí días pasados, al ministro que renuncie. Si a mí no me están haciendo caso como ministro, si a mí como responsable del sector no me están haciendo caso, ni siquiera me están escuchando, yo responsablemente renuncio. Porque no hay de otra, porque entonces a mí es que me van a caer todos los palitos y yo voy a ser el responsable del tollo que están armando las autoridades del sector y del Poder Ejecutivo en esta situación. Entonces, me gustaría saber, si no es que sale Montalvo en la tarde o mañana desmintiendo o echando para atrás esa decisión del ministro, porque eso es otra cosa. Recuerden que estamos en campaña y que todos los sectores del gobierno están en campaña y que esa decisión puede afectar algunos votos, puede tumbarles algunos votos al candidato Si lo hubiesen aplicado desde el primer día, no tumba votos, porque se convierte en una política de Estado. Exactamente. Pero si se toma hoy día, puede verse como un desgane, o puede provocar más bien un desgane de las personas, sobre todo en el sentido de que quien no participa o quien se ve afectado por tener que pagar 10, 20 mil pesos, bueno, la mínima 10 mil pesos, en una época de crisis. Exactamente, con la economía tan afectada, En con los una bolsillos época tan de afectados. crisis, entonces puede decir, no, pero yo lo que voy a hacer es echar el voto en contra. Entonces, que me expliquen, ¿cómo van a aplicar eso? hay que evaluar más adelante la medida. La medida en sí misma no es mala, pero son las condicionantes que pueden provocar la dificultad en su aplicación. Exacto. Vamos a los Señores, periódicos. antes de irnos a los periódicos, decir que el caso Marlin, al que la gente le ha dado mucho seguimiento, la jueza que seguía el caso fue recusada y por lo tanto Marlin Martínez no pudo conseguir su libertad ayer mediante un recurso de habeas corpus que había sido sometido y por tanto sigue en prisión hasta tanto se pueda conocer con una nueva jueza o juez en el caso que se designe. Ahora sí vamos a la portada de los periódicos en este 23 de junio. Iniciamos con el Listín Diario que dice, cuarto mes de lucha contra el coronavirus, mascarilla obligatoria, la medida que pone a la gente ante el dilema de usarla o pagar una multa. Polvo del Sahara arropó y contaminó el aire en el país. Crisis ha obligado cierre de negocios en la capital. Cada vez más jóvenes entran en la lista de contagios. Percepción electoral se asemeja a la de 1978, un análisis político planteado por Manuel Figueroa. El editorial del Listín Diario habla de que le faltan los pies y la cabeza. ¿A qué será? Revísese en la versión impresa o en la versión digital de este medio de comunicación. Seguimos entonces con el periódico Hoy, que en su portada de este martes 23 de junio dice, aprueban presupuesto complementario, también proyecto de retiro anticipado del 30% de las AFP, ya lo tocaba Cristian más temprano. Encuesta Gallup hoy, 67% dispuesto a votar pese a coronavirus. Importante dato, 46% dice... dice... te había dicho que estaba cerca del 65. Sí. La abstención va a ser cerca de un 35. Por ahí va la cosa. 46% dice que votaría porque el país necesita un cambio. 50, bueno, ese 46 podría traducirse a Luis Abinader entonces.
50% afirma o a Leonel Fernández. 50% afirma su situación económica es muy negativa. 70% tacha de muy mala la economía del país. Solo 39% cree que la economía mejorará en un año. Además, presidente del PLD afirma con resultados de encuesta se busca crear una crisis postelectoral. Ese es el discurso del PLD en estos días. Sancionarán a quienes estén en lugares públicos y privados sin mascarillas. Registran 693 nuevos casos de contagios de COVID-19. A la evolución del coronavirus en el país, según el boletín número 95, 27.370 casos confirmados, 693 nuevos, 669 defunciones, 7 nuevas, 15.338 recuperados, 200 nuevos, 101.405 descartados, 2.214 nuevos, 8.637 en aislamiento domiciliario, 453 nuevos y 2.726 en aislamiento hospitalario, 33 nuevos. El país, la logística electoral va muy bien en la Junta Central Electoral. El presidente exhortó a los votantes a llegar temprano a las urnas. Piden auditoría al padrón electoral. La solicitud la hizo la Fuerza del Pueblo. Para hoy mucho calor y lluvias débiles. Meteorología informa que permanecerá en el país el polvo del Sahara. David Ortiz en los deportes no construirá estadio en República Dominicana. El extoletero de los Medias Rojas de Boston desmintió tener proyecto para nuevo estadio de béisbol. Las principales informaciones del periódico hoy de este martes. El Diario Libre tiene en su portada la información de que MIPYMES necesitan una amnistía fiscal para poder recuperarse de la crisis. Según el presidente de Codopyme, estas empresas están descapitalizadas. Y una vez vencidas las prórrogas no tendrán el dinero para pagar los impuestos que adeudan al fisco. Un premio del compromiso social con su comunidad, en la imagen a la derecha parte superior, de Nelson Cruz, el premio Muhammad Ali. Además, diputados convierten en ley el presupuesto complementario. Centro de temporada ciclónica es el más catastrófico para la República Dominicana. Castaños, habrá elecciones sí o sí. Aumentan los casos de COVID-19, uso obligatorio de mascarillas. El mundo se abre al entretenimiento. Advierten peligros a la salud por el polvo del Sahara. Encuesta Greenberg, Diario Libre, sale mañana. Volveremos a hablar de encuestas y analizarlas. Diputados aprueban devolver el 30% de las AFP. El proyecto pasa al Senado de la República. Seguimos en la lectura de los periódicos, esta vez con el periódico El Día. El periódico El Día en su portada dice: polvo del Sahara cubrió el territorio. El ambiente se cubrió de una intensa nube de polvo en todo el territorio nacional que se hacía más notorio en las ciudades, elevando la sensación de calor y muchos hasta se les dificultaba la respiración. Los polvos vienen del desierto del Sahara, de ahí su nombre. Empresas ya han cancelado 150.000 por crisis de COVID. Centrales sindicales temen despidos masivos al concluir programa de subsidios en los salarios de las empresas. No entiendo cómo han cancelado, se supone que no se debe cancelar o no se puede cancelar. Castaños afirma el 5 de julio van comicios sí o sí. Multas de hasta 100.000 pesos por mascarillas. Devolución del fondo del 30% pasa al Senado. Familias divididas por políticas. La portada del periódico El Día de este martes. El periódico El Caribe, polvo del Sahara afecta al país y la imagen refleja qué tan opaco se ve el ambiente en la República Dominicana por este polvo. Castaños Guzmán dice que las elecciones van sí o sí. Presidente de la Junta asegura trabajos logísticos marchan bien y no hay problemas. Impondrán multas a quienes no usen mascarillas. Así lo dice el ministro de Salud Pública. Cámara Baja convierte en ley el complementario. Pasa pues a eliminar el matrimonio infantil. Participación Ciudadana dice que el gobierno usa el COVID-19 para sembrar terror. Exigen a la Junta Central Electoral condiciones para los comicios del 5 de julio en una manifestación frente a la Junta Central Electoral. Seguimos, señor director, con el periódico El Nuevo Diario, que en su portada: Cámara de Diputados acoge dar el 30% a AFP, sube 150.000 millones a presupuesto. Además,
Castaño se asegura tendremos elecciones sí o sí el 5 de julio. Y en el editorial de don Percio Maldonado, jugando duro, les invitamos a leerlo en el periódico El Nuevo Diario. Con esta información nos vamos a una pausa, volvemos en breve, no se vaya.